Hola Felipe, hola Rodrigo, ¿cómo están? ¿Qué se comenta? Hola, ¿Cómo buenas está la tardes. vida? Hola Felipe. Somos tres, cuatro. De a poquito ya se van conectando. ¿Cómo ha estado la semana? Atareada. Atareada. Sí. Sí. A la Rosita ya llegó. La Rosita es muy puntual. ¿Tienes aires de lluvia por allí, Patricia, o no? Aquí llovió toda la tarde. Ah, mira, qué bien. Sí. Qué bueno. Sí, toda la tarde esa lluvia como finita. Esa, Ya, pero por lo así menos estuvo. va mojando el campo. Sí, sí. Lluvia tuvimos por acá. Tal vez si los que se van conectando tienen alguna duda, algo que comentar, algún problema con el acceso a la plataforma, no sé, cualquier cosa, si quieren aprovechamos este tiempo resolviendo alguna duda tecnológica o cualquier cosa, podemos aprovechar el tiempo de esa manera. Hola Evelyn, Hola, colegas, ¿cómo están? bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo Qué está bueno. Evelyn que se cuenta? Por aquí estamos Qué alegría con verla. 2 días lluviosos. Oh, qué bueno eso, qué bien. Sí, pero 2 días lluviosos, pero lluvia escasa, fíjate, Rodrigo. Y lo otro extraño de nuestro, entre comillas, invierno que se aproxima, es que sabes que a estas alturas del año hace calor, Rodrigo. Tan tropicales. Está muy tropical, Claro, está como Sí, primaveral, una cosa muy extraña. qué Yo en la mañana raro. salgo así con mi Beatle, ¿cierto? Mi chaquetita, y a mitad de día no soporto el Beatle. Oh, qué oh, cosa. Cosa súper, súper rara. Oye, está, como decían los abuelitos, se acerca un temblor fuerte entonces. Ah, Sí, yo he ay, ay, escuchado mucho ay. eso. He escuchado mucho eso. porque aquí en la zona centro-norte está temblando igual todos los días por allí, al interior de Ovalle, o por aquí por el lado de Illapel también ha estado temblando. Valparaíso tembló fuerte el otro día. Oye, espero que tampoco estemos llamando No, por los supuesto, temblores y las Por favor. pero un saumerio. Mm. ¿Y tú estás en Guanaquero? No, ahora estoy en la capital, en Santiago de Chile. Ah, perfecto. Sí. Oye, y ese suéter, qué envidiable, es como sureño, tiene un estilo sureño. Así andamos uniformados, porque andamos de gris los dos. Yo ando media morada. ¿Tú me Ah, ves mira. gris? Ah, no, yo lo veo gris de acá. Sí. Será. Sí. Este es calientito, por eso me puse que aquí está frío. Santiago bajó la temperatura. Dicen que iba a llover, pero no creo que.
es pura falsa alarma, ¿no? Ujú. No. ¿Ya preparaste tu paraguas en todo caso? Yo uso poncho Tus botas chilote, de goma. bota de goma Poncho. y poncho chilote, porque no me sirve, no me puedo acostumbrar al paraguas, se, se me olvida. Hola Felipe, Hola, ¿cómo buenas estás? tardes. Bien, bien, Hola, gracias. ¿De qué estudia usted? Felipe. Ah, Bien, Felipe, qué gusto verte. Y los demás que no se dejan ver, déjense ver, pues colega. Hola Pablo, Hola, Yo depende un Pablo. ratito, pero después se me va el internet si lo tengo prendido. tomen su tecito, no hay problema. O su copa de vino, no Aquí sé, lo que estamos más gusten a esta con el hora. tecito, Hola, todo. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora conecté la cámara, que está justo en eso, tomando un tecito. Súper bien, súper bien. Prender las cámaras. Súper, qué rico verlo. Hola Rosita, Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se fuerte y escucha claro. bien. Ah, ya. Muy buenas tardes. Un gusto. Igual, Rosita. hola, hola Rosita, ¿cómo estás? Faltan varios. Faltan varios, sí. Todos tomando tecito hasta ahora. La mayoría en sus casas, ¿cierto? ¿O no? ¿Hay alguno que esté trabajando todavía? Algunos venimos recién llegando. Yo vengo llegando de Maule, que queda como a 10 kilómetros de Talca. Ya, Entonces hay que venir rápido. Y hasta ahora, a la entrada por donde uno ingresa a Talca, hay congestión. Así que Muchos. cuesta mucho llegar a los... Sí, mucho. ujú. Maule, después viene Duao, ¿verdad? Duao está hacia la cordillera, como a 20 minutos de Maule hacia la cordillera. Sí, La cordillera, ¿verdad? Sí. sí, sí. Empezamos a las 7:05. Quedan Sí, 2 minutos. ¿Sí? 2 minutitos sí. más. Ayer escuché una expresión, Rodrigo y colegas, que decía que el filosofar hoy en día es para las élites. Y yo me puse a pensar en eso, y bueno, y tengo mi opinión al respecto, pero me encantaría tener la opinión de don Rodrigo. A ver, en esto queda un minuto para que nos dé su apreciación respecto de eso. El profesor Humberto Giannini, que en paz descanse, él pensaba distinto. Ujú. Decía que la filosofía es de lo cotidiano y de todos los días, porque es pensarse uno mismo y pensar lo que le rodea. Entonces dice que la conversación sin filosofía no es conversación, decía don Muy Humberto bien. Giannini. ¿Ah? Así que yo me adscribo a él, que la filosofía no es para las élites o las élites, sino que es para todos los seres humanos, porque es, en el fondo, como decía también el doctor Maturana, es lenguajear sobre la vida. Y esa me gusta más, esa postura. A mí también me encanta esa postura. De hecho, también me adscribo. Sin Pero embargo, ¿cuáles son los argumentos que daban? para señalar que Sí, la lo de la filosofar es de la élite, élite, sí, eso mismo sí. es lo que yo quería comentar, que también me pareció como bien coherente, porque hoy día con la vorágine del día a día, con el que nos vamos en la mañana corriendo y volvemos en la tarde corriendo, ¿cierto? Hay poco espacio para el diálogo, poco espacio para el diálogo en familia. De hecho, yo comentaba con mi esposo, colocamos la cabeza en la almohada y hasta mañana. Y eso se transforma en una rutina, por lo menos Sí, de lunes a viernes, poco espacio para el diálogo.
Entonces yo decía, claro, sí, efectivamente, seguramente las personas que tal vez no trabajan tanto o no tienen un trabajo tan pesado, ¿cierto? ¿Quieres saber? Tienen más tiempo para compartir en familia, para dialogar, pueden hacer del filosofar una actividad diaria, una práctica diaria del día a día, ¿cierto? Así que también encuentro que tiene algo de verdad esa postura. Sí, es que a veces el tiempo nos pasa por encima. Yo tengo otra postura, que uno en el trabajo, sobre todo en el tema docente académico, hay que filosofar constantemente, reflexionar sobre nuestra labor, reflexionar sobre lo que se pudo mejorar, reflexionar sobre qué es lo que me falta para otro, por qué lo hice bien, por qué lo hice mal. O sea, yo soy de la idea que uno tiene que filosofar en cada momento del día, no solamente en la casa, ojalá más tiempo con la familia, pero en el mundo laboral, sobre todo en el área académica, es súper importante esa reflexión. Muy bien. Sí, pero Solo haría sabe, solo pero haría una sabe qué sucede hoy distinción. día, perdón, sabe qué sucede hoy día que estamos muchas horas recibiendo mucha información respecto de lo que tenemos que hacer, que mucho tiempo para, si nos sentamos a filosofar o a reflexionar, como muy bien dice Catalina, no podemos accionar. Entonces, por ejemplo, ayer estuvimos nosotros en la escuela no con una reunión, con 3 reuniones. Entonces son las 6 de la tarde y hay que irse, pero no alcanza el tiempo para reflexionar. Yo creo que es necesario a Mm. veces tomarse el tiempo y decir hasta aquí, suficiente. Vamos a ver qué, vamos a reflexionar y ya vamos a filosofar respecto a lo que estamos haciendo, porque no se dan los tiempos. Ujú. Ese es un tema muy importante que plantea Rosita y solo para hacer una acotación, ¿no?, a la pregunta de Evelyn. Eh, la, la filosofía como oficio, ¿ah? Está justamente, hay una distinción allí. Los que se dedican al oficio de la filosofía quieren tener el espacio, el ocio para pensar y reflexionar. Y ese es un tema ya que podría llevarse al plano más de los intelectuales, pensando como oficio. Pero la filosofía como actitud debiera estar presente todos los días en nuestro quehacer, porque en el fondo es pensar y con qué sentido estamos haciendo las cosas. ¿Ah? Entonces yo hago esas dos distinciones, no yo, sino que los que se dedican a esto, ¿verdad? La filosofía como oficio y la filosofía como actitud. Con Bueno, eso, muchas gracias, doctor Ruay, por esta reflexión y por este diálogo. Vamos a gestionar un taller antes del curso, ¿sí? Para poder filosofar en conjunto como equipo. Muy interesante. Muchas gracias. Patricia, te cedo la palabra. Gracias, Evelyn. Pero al menos tuvimos ahora 10 minutitos para filosofar y ahí hablar más distendido. Bueno, yo les doy la bienvenida a la segunda clase de este curso de gestión y seguimiento y evaluación de... No me podía aprender el nombre del curso. Pensé que lo tenía, pero es tan largo. Yo creo que a todos les pasa un poquito. Bueno, tuvimos una segunda semana ya con un poquito, no sé, me imagino que acostumbrándonos un poco más a las actividades que tenemos que ir haciendo, a ingresar a plataforma. Hola, don Ricardo. Yo estoy constantemente revisando la plataforma, así que cualquier situación, cualquier duda, por ejemplo, no sé, el link es el mismo, me lo preguntan por ahí, yo les respondo a los minutos. Tengo todo el rato eso abierto, así que cualquier duda que ustedes vayan teniendo, pueden escribirla por ahí, pueden escribirla por el correo. La idea es que la plataforma sea algo que nos facilite el trabajo, no que sea un obstáculo. Entonces, la plataforma está al servicio de nosotros, va a ir quedando registro de cada una de las grabaciones. Por ejemplo, esta grabación yo mañana en la mañana ya la voy a tener arriba si es que alguien la quiere volver a revisar. A veces tratamos de tomar apuntes, el tiempo pasa muy rápido, no alcanzamos. Mañana van a tener entonces la oportunidad de hacer todo eso. Y felicitaciones también por la participación. Si bien aún no logramos que todos ingresen a la plataforma y que todos estén participando en ella, sí hay algunos que están constantemente participando en los foros, respondiéndole a sus compañeros, descargando el material, así que
de a poquito cada vez vamos a ir siendo más, así que yo los felicito por el trabajo, así que vamos, insisto, en cualquier cosa, aquí estoy para ir resolviendo sus dudas, ¿ya? Nosotros, bueno, en la mañana yo les mandé un correo a cada una de las secretarías académicas con informando qué había pasado la primera semana, quiénes habían ingresado, quiénes habían estado en plataforma, y se recibió la solicitud de aplazar un poquito más las actividades. Acuérdense que nosotros trabajamos por semanas. Partimos el lunes, ahí ustedes tienen actividades asincrónicas, el jueves nosotros tenemos la clase, y del jueves al domingo se genera un foro cortito, y esa actividad no vamos a cerrar la semana el domingo, sino que la vamos a extender hasta el miércoles en la mañana, ¿ya? Recibí las solicitudes de varias sedes que están trabajando el día viernes, están trabajando el día sábado, entonces tener alguna actividad que abre el jueves y termina el domingo, era demasiado acotado el tiempo, así que se pide la solicitud de extender este plazo, y por supuesto, como esto es para ayudarlos a ustedes, se acoge, y todas las actividades, todas las semanas en el fondo, en vez de la actividad abrirse el jueves y cerrarse el domingo, se abre el jueves y está abierta hasta el otro miércoles, pero en la mañana. ¿Por qué no puedo darles más plazo? Es porque esa actividad hay que revisarla, hay que calificarla en algunas ocasiones, y nosotros partimos la clase del día jueves revisando eso. Entonces, de hecho me aventuré dejándolo hasta el miércoles en la mañana, porque ahí queda un poquito, y ustedes son 40 alumnos de este curso, entonces muchas cosas se revisan de manera manual. Así que el plazo se extiende desde ahora en adelante, ¿ya? No puedo ir a abrir los foros antiguos, pero desde ahora en adelante, por ejemplo, para esta semana, ustedes tenían que responder una autoevaluación que se abrió el lunes y se cierra el día en la noche, ya que eso está abierto aún. Y después de responder la autoevaluación, había que responder el foro de la autoevaluación. Ese foro va a estar abierto hasta el próximo miércoles. Entonces tienen todo este plazo para ir a reflexionar sobre la evaluación que ustedes realizaron, ¿ya? Espero que esta información se haya entendido. ¿Daniel? Hola, buenas noches. Mira, el tema de esa autoevaluación, precisamente en la última pregunta, hay un espacio para desarrollo. Entonces, conteste lo que conteste, si no es efectivamente lo que ustedes consideraron, ¿no es cierto?, como respuesta válida, lo va a considerar mal, entonces no entiendo por qué es a desarrollo. No, lo que pasa es que siempre lo va a considerar bueno. Yo a los que respondieron los que hicieron la autoevaluación, no sé, el lunes, el martes, los que le hicieron el día en la tarde, yo no me metí ahí a calificar, pero yo después ingreso a la autoevaluación y manualmente les pongo la respuesta correcta, porque como es una reflexión, todas las respuestas están correctas. Yo traté de poner como 15 respuestas correctas para que a ustedes siempre les saliera bien, pero fue imposible adivinar las palabras que ustedes iban a escribir. Así que, por supuesto. Yo lo corrijo justamente ahí va porque igual baja un porcentaje bastante importante, por eso me estaba sintiendo mal. Perfecto. Siempre está bueno. Sí, gracias, Daniel. Don Ricardo. Muchas gracias, señorita Patricia. No, muy brevemente, yo respondí la autoevaluación, digamos. Algunas observaciones. En la última pregunta había como una malla curricular donde uno tenía que arrastrar algunos ítems. Sabe que no puede hacerlo porque no me tomaba. Una para que lo vean. Ojo con eso. Y después había como una especie de complete, como complete la oración. ¿Sí? Yo, eran 2 ítems de eso, y en uno, no me acuerdo, de 5 preguntas contesté 3, porque la otra, ojo, no sé si estaba correcto o yo estaba mal, para que lo vean nomás, pero yo la envié ya, ya para que lo voy a revisar. Para que lo vea, por favor. ¿Sí? Eso. Gracias, don Ricardo, yo lo reviso. Muchas gracias. Gracias. Cualquier retroalimentación siempre es bienvenida. Bueno, les voy a comentar un poquito de manera global cuáles fueron la conversación que se fue dando con respecto al foro. Acuérdense que había que completar el foro que se llamaba Tensiones y Desafíos. Tensiones y desafíos que
podían existir en relación al proceso de acreditación. Estuvimos revisando todo el foro con la curriculista que es Giselle, y se organizó la información con 5 temas. El primer tema del que se conversó, bueno, o sea, no tuvimos tanta participación en este foro, y por eso también fue acogida la solicitud de darles un poquito más de plazo, porque nos dimos cuenta que de jueves a domingo, que la participación no fue porque no quisieron, sino que porque faltó tiempo. Los temas de los que se hablaron fue la planificación de clases, que tenían aprensiones con la subjetividad que tiene esta planificación, cómo se garantizaba que en cada una de las sedes se enseñara lo mismo, ¿ya? Otra reflexión fue cómo garantizamos que la planificación cumpla con lo que está establecido en el MEI. Otro tema de reflexión fue el acompañamiento y el perfeccionamiento docente. Habían hartas aprensiones también ahí, cómo llevábamos a la práctica el MEI, había inquietud por la formación en docencia virtual, cómo evaluábamos objetivamente, se hablaba de una falta de apropiación de conceptos, y también se pedía formación en didáctica y en evaluación por competencia. Bueno, todo eso está incluido en el plan de formación docente, así que vamos a trabajar en eso durante este año. Otro tema del foro fue las matrículas vía RAP. Había necesidad de homogeneizar y validar las pruebas a nivel institucional, este tipo de admisión, y para que también queden tranquilos, desde la unidad de currículum y evaluación tiene esto en carpeta y en algún momento esto se va a ir validando. Otro tema era que había una resistencia al cambio de las mallas rediseñadas del 201, y el quinto tema era una incertidumbre que sentían ustedes con respecto al proceso de acreditación. ¿Qué pasaba si es que no se acreditaba? Y eso también se conversó un poco en el foro. Esos fueron, en resumen, la conversación que hubo en el foro de tensiones y desafíos. Don Rodrigo, si quiere comenzar con la clase o quizás hacer alguna reflexión con el foro. De la autoevaluación voy a conversar un poquitito más porque justamente la temática que vamos a abordar se cruza. Entonces cuando ya parta vamos a justamente hacer un link con lo que tú estás conversando. De todas maneras. Sí. Perfecto. ¿Usted me dice, proyecto la PPT o me voy a algún documento? Nos vamos a la PPT para entrar ya. Muy buenas tardes a todas y a todos colegas, los que han llegado un poquito más tarde, se han incorporado. Tenemos 29 participantes en estos momentos, junto conmigo. Así que vamos a entrar a conversar de la temática que nos convoca en esta segunda sesión, en este segundo espacio, y haciendo justamente un link con lo que conversaba Patricia recién. El tema de hoy día, vamos a mirar el currículum formativo, pero llevaba un título que dimos desde el currículum prescrito al currículum en acción. Ese sería el titular de la segunda sesión. Se avanza a la próxima diapositiva, por favor, Patricia. Y ahí vamos a ver el tema de hoy. Y con respecto a lo que ustedes ya habían incursionado y también teníamos en la parece que se le quedó pegado. Estoy en un problema técnico, pero lo soluciono en un segundo. No se preocupe. Fíjense, es muy importante la participación en las herramientas que se van colgando en la plataforma y donde ustedes van también completando allí y emitiendo sus juicios, sus valoraciones con respecto a la autoevaluación, y que tiene que ver con apropiación del modelo educativo y los principales conceptos que nosotros también tenemos en nuestra organización, y que vamos por anga por manga, como diría la abuelita, ¿cierto? Vamos a tener que conversar de ello en los procesos que se nos
vengan no solamente de acreditación, sino también en los espacios abiertos, en los espacios públicos, entre nuestras instituciones, hoy día, que ya estamos en redes, estamos enredados. El tema de la visión, misión y valores corresponden al punto de partida, al punto de arranque de nuestro modelo educativo, que en las instituciones de educación superior también se conocen como el proyecto educativo institucional. Otros le llaman ideario. El ideario del Instituto Profesional Los Lagos y del IP Los Lagos parte con la visión, misión y valores y sus fundamentos. Ese diríamos, es el gran paraguas que sustenta el modelo educativo. Entonces, cuando en los procesos de acreditación nos preguntan y nos sacan al pizarrón para preguntarnos por cómo se explicita en el modelo educativo la visión, misión y valores, están preguntando ni más ni menos por el ideario, están preguntando por el ideario institucional. Y nosotros allí tenemos que también responder de la manera más políticamente correcta, ¿verdad? Que en el modelo educativo institucional eso está explicitado desde el enfoque curricular, enfoque pedagógico y de aprendizaje, con todas sus líneas programáticas hasta llegar al aula. Y en el aula, desde la programación y planificación del docente, el sistema de evaluación, etcétera, etcétera, y eso es lo que vamos a conversar hoy día. Entonces yo felicito que tengamos en el taller, en el curso, esa autoevaluación. No dejen de contestarla, porque también en eso es como sacar una radiografía en estos momentos de cuán apropiados estamos de esta primera parte, que es el modelo educativo institucional. Esto, yo les digo así en confianza entre nosotros, es un punto crítico en las instituciones de educación superior, porque dicen los pares evaluadores, está socializado el modelo educativo, pero no está apropiado. ¿Se acuerdan que el otro día conversamos de esos conceptos? Entonces la idea es que cada vez vamos haciendo apropiación de estos. Y también cuando se pregunta en el mismo foro de cuáles son esos nudos críticos, esos miedos que nosotros vamos teniendo, es importante ponerlos en la mesa, porque a partir de eso podemos hacer lo que nosotros llamamos deconstrucción. O sea, una cosa es la construcción, pero aquí están los compañeros de construcción, me van a ayudar en eso, ¿verdad? Uno es cuando construye y levanta, ¿verdad? Pero la otra es cuando deconstruye. Cuando deconstruye, cuando echa la casa que tiene que echarla abajo, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que hacer procesos deconstructivos porque nos hemos familiarizado tanto con un lenguaje que después ese lenguaje, ya a propósito de lo que decía Maturana, del lenguajear, ya queda poco comprensible. Por ejemplo, hoy día en la parte curricular ya no hablamos de objetivos específicos, ¿verdad? No hablamos hoy día de objetivos generales en la planificación, sino que estamos hablando de competencias y resultados de aprendizaje. Eso es lo que está explicitado en el modelo educativo. Y eso es lo que va bajando después a la planificación. Y de eso vamos a empezar a hablar hoy día, porque como en uno de los criterios de los procesos de evaluación de la CNA, te pregunta por estas cosas. Te dice, ¿cómo están? Entonces la apropiación está incluso desde nuestra planificación de la docencia. ¿Ya? Vamos al próximo, entonces, del currículum prescrito al currículum en acción. Y voy a solamente entender, y esto también por un tema conceptual, ¿no? Cuando hablamos de currículum prescrito, hablamos del cuerpo de conocimientos organizados y normados por la institución. O sea, nosotros tenemos
Cada una de nuestras carreras en estos momentos tiene un programa de la carrera, un programa de estudio. Aquí estoy hablando para los jefes de carrera, ¿verdad? Fundamentalmente. Entonces, eso tiene un decreto y eso está normado. Y a eso los técnicos le pusieron este nombre, currículum prescrito o currículum oficial o programa oficial. Entonces, para que usted, cuando le llegara a preguntar a alguno, oye, ¿y cuál es esto cómo se construyó el currículum prescrito de tu carrera? Inmediatamente estamos hablando del que está normado, el que está establecido en la institución. ¿Ya? Y eso está en el decreto nuestro interno. Todos los planes 201 corresponden a ese currículum prescrito. ¿Ya? Entonces, en ese currículum prescrito, hoy día cuando nos presentamos a procesos de acreditación, colegas, nos presentamos con 3 acepciones del currículum prescrito: currículum planificado, currículum enseñado y currículum aprendido. Yo aquí le pido disculpas porque esto es como se llama el lenguaje propio de los curriculistas, pero bueno, para que ustedes también se socialice con esto, porque a los jefes de carrera y a las secretarías académicas son preguntas que de repente se las pueden hacer. Aparecen allí para hacer esta evaluación de estos 3 grandes componentes del currículum. Aparece la gestión, cómo se gestiona el currículum, cómo se ordena el currículum en cada sede, y allí van a decir ustedes, nosotros lo ordenamos con nuestros horarios que tenemos, con nuestra cantidad de semanas de clase que tenemos. En las universidades te van a decir que son 16 semanas, 18 semanas. Nosotros tenemos una organización en nuestro currículum diríamos también de 9 semanas, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la gestión, es cómo se gestiona el currículum. En esas 9 semanas se tienen que, voy a usar también otro concepto medio antiguo, se tienen que pasar los contenidos que están en los programas de estudio, y se tienen que pasar allí las asignaturas que están contempladas, ¿verdad? Eso es gestión. Y eso, ¿a quién le van a preguntar y a quiénes lo van a interrogar sobre eso? Son en cada sede cómo está organizado, ¿verdad? Eso. Y cómo están los tiempos también con eso. ¿Ya? Gestión del currículum. Le van a preguntar también, y estamos hablando del currículum planificado, cómo está el tiempo de dedicación de los estudiantes y de los profesores. Fundamentalmente aquí, colegas, tiene que ver con cómo se organiza la docencia directa, o sea, la docencia de clases, y el trabajo autónomo del estudiante. Eso nosotros ya igual lo hemos visto. Y eso tiene que corresponder a esta parte que tiene que ver con el currículum planificado, ¿cierto? ¿Qué tomamos en cuenta en ese currículum planificado en los tiempos? Las estrategias de aprendizaje, etcétera, los recursos para el aprendizaje. Y cuando estamos hablando de recursos, también estamos hablando de los espacios, de los espacios que nosotros tenemos, pero también de la acción en el aula, cómo planificamos o cómo enseñamos hoy día, incluso dentro de esta mirada de la virtualidad. Aquí podríamos tener una pregunta que pueda salir, estoy adelantándome: ¿cómo enfrentaron los procesos de la pandemia el año 2020 y 2021 fundamentalmente, ¿verdad? Que fueron los años duros. Y allí yo les recomiendo, y aquí le pido a Evelyn, socializar un documento que hicimos de levantamiento el año pasado, de cómo operó en cada una de nuestras sedes el tema de las clases. Y los profesores contestaron una encuesta que fue muy rica, porque aparecieron allí una serie de estrategias de que nosotros no lo habíamos ni pensado
porque se puso en juego mucho la creatividad y tiene que ver con el currículum enseñado. Tener ese dato, porque es un dato fresquito, actual, de cómo se trabajó en esa instancia. Ahí estamos hablando, colegas, estamos hablando del currículum enseñado, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de esta modalidad virtual que enfrentamos. Este reporte tenemos, es una evidencia. En estos momentos, tú sabes que la CNA siempre está pidiendo cuál es la evidencia, y ahí tenemos este reporte, ya está evidenciado. Y el último paso dentro de esta evaluación del currículum, para no detenerme tanto, vamos a decir, de este cuerpo organizado, normado y establecido de la carrera, viene el currículum aprendido. Entonces la pregunta que aparece aquí fundamentalmente es: ¿cómo podrían ustedes relevar que los estudiantes dicen que saben lo que saben? Que han aprendido lo que está en los programas de estudio? Y ahí está, nosotros tenemos respuesta para eso, dos respuestas que pueden aparecer allí. Son una que tiene que ver con el avance de malla curricular. Pues tendríamos que tener el dato y decir el jefe de carrera, el 80 o el 90% de los estudiantes de la carrera X, ¿cierto? Está al día con su malla curricular, o sea, con sus asignaturas del plan de estudio, y tenemos solamente una reprobación de un 10%, qué sé yo, currículum aprendido. El promedio de calificaciones o de notas de nuestros estudiantes, pero también aquí aparece otro concepto, compañeros, compañeras, que tiene que ver con las asignaturas críticas. Tiene que ver eso con el currículum aprendido. Entonces ustedes ya tienen un mapeo de ese currículum aprendido que responde a los procesos evaluativos y de cierre. Y último tip para ustedes, tenemos también allí las actas de los consejos de cierre del semestre de nuestra carrera. Por lo tanto, nos está pidiendo la CNA que ojalá tuviésemos consejos de cierre donde cada profesor dé cuenta de cómo fue el resultado de su asignatura del plan de estudio. A la otra, por favor, para no detenerme más, vamos a la próxima. Después vamos a tener un espacio de conversación para eso, que ustedes vayan registrando cualquier pregunta que aparezcan acá. Esto se traduce en lo que ya nosotros conocemos, esto lo hemos conversado en algún momento, y para los que no lo habían visto, el modelo de aseguramiento de la calidad de los aprendizajes llevado al aula tiene que contemplar como estas dimensiones. Los procesos instalados, estamos hablando de instalados, procesos de autoevaluación de la carrera, procesos de autoevaluación de los estudiantes, procesos de coevaluación, donde tenemos también que entre pares nos evaluamos respecto al tratamiento, por ejemplo, de los contenidos curriculares de nuestras asignaturas. Hacemos la experiencia, por ejemplo, entre una sede y otra, para decir cómo está trabajando la carrera A, o sea, esta carrera con respecto a la sede A o a la sede B. ¿Verdad? Tenemos un panorama. Y también la heteroevaluación, donde el propio académico, profesor, también es capaz de emitir un juicio sobre lo que él ejecuta con sus estudiantes. Eso es donde está la propiedad del propio profesor para evaluar. ¿Qué evalúa? Evalúa los saberes, ¿verdad?, del currículum, que está organizada la asignatura, o el plan formativo, el plan de estudio, y evalúa allí los resultados de aprendizaje, los mensajes esperados, ¿cierto? Directamente las competencias nosotros no las evaluamos, sino que evaluamos estándares. Y aquí tenemos nosotros un ejercicio que hicimos en una carrera, que es la carrera de construcción, en el semestre pasado, con un asesor externo, que establecimos estándares para evaluar el perfil de egreso de las competencias declaradas. Ese debiera ser una métrica que nos puede ayudar para todas las carreras.
Y finalmente llegamos a que utilizamos, cuando nos preguntan por mecanismos, por instrumentos evaluativos, allí tenemos que los mecanismos, por ejemplo, para evaluar perfiles de egreso, debiesen ser las rúbricas o también llamadas escalas de valoración, y la autoevaluación de desempeño de los estudiantes, que un poquito más adelante vamos a conversar de eso, para que ustedes tengan los formatos tipos, para que eso cada jefe de carrera lo pueda tener en su portafolio. Avanzamos, Patricia, rápidamente, porque esto ya de alguna manera lo vamos conociendo. Solamente a manera de ilustración, no me voy a quedar en esto. El autor de este se llama modelo procesual del currículum. El autor de esto es el doctor José Jimeno Sacristán, de la Universidad de Valencia, de España, ¿ya? Este autor nos sitúa en dos momentos grandes de lo que es la parte curricular, y que hablamos del currículum prescrito. Yo quisiera ahí acuñar el concepto de macrocurrículum, para que no se solamente como se llama, como un concepto que ustedes lo incorporen a su léxico. El macrocurrículum tiene que ver con el currículum ya que está todo en el color, ¿cierto?, de fondo, hay un beige, ¿verdad? Ese macrocurrículum, colegas, tiene que ver con las orientaciones legales. Nosotros, para tener el currículum de nuestra asignatura, o los planes o programas de la asignatura, tuvimos que mirar qué pasaba en el contexto nacional e internacional, incluso de los contenidos. Allí, cuando revisamos los programas de estudio, lo hicimos con los especialistas que manejan la información. Y aquí en Chile tenemos que el macrocurrículum está regido por la Ley de Educación Superior, y eso es para tanto las instituciones universitarias como los centros de formación y el IP. Hay uno, ya lo vimos en la primera sesión, ¿verdad? Nuestro modelo educativo institucional también es parte del macrocurrículum, que da las grandes orientaciones. Y ya avanzamos un poquito más abajo y dice currículum presentado a los profesores. Entonces, eso podríamos llamarle mesocurrículum, que es lo propio de la carrera, lo propio específico de la carrera, que en este caso sería, qué sé yo, contador general, técnico en educación parvularia, ingeniero en logística, ¿verdad? Todo esa fundamentación de ese proyecto curricular le llamamos mesocurrículum. Y el microcurrículum, que sería el otro, lo que está ya más ahí en verde agua, ese microcurrículum corresponde al currículum que el profesor tiene en sus manos, a los programas que el profesor en la sala de clase se hace cargo. Y él es el encargado de seleccionar, organizar y transferir los contenidos propios de ese currículum en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Ahí lo tienen ustedes para que esto es medio técnico, pero es bueno que sepan que en toda esa parte que está allí de verde agua, ahí es el profesor de la asignatura que maneja el currículum, que maneja los programas. Por eso tiene que planificar y organizar su enseñanza. No puede no planificar, o sea, vamos a decir, planifica los aprendizajes porque él los selecciona, lo organiza, le da un lugar, él selecciona los métodos, la estrategia, él ve el tema también, cómo sus estudiantes aprenden, qué tipo de dominios tienen, y él selecciona cómo va a evaluar los aprendizajes, y ese se llama currículum evaluado. A la próxima, Patricia, por favor, vamos avanzando.
Bueno, ahí viene toda una descripción de la planificación, que yo eso no la voy a trabajar porque ustedes le dan una mirada, porque la planificación tiene que ser consistente y coherente con el plan de estudio de la carrera y con el programa de asignatura que ya están en estos momentos normalizados. Puede que ustedes encuentren allí todavía algunos elementos a considerar, a mejorar, porque los programas siempre son una guía, pero tenemos que ser fieles en la planificación, tenemos que ser fieles cuando se pregunta por si los profesores de aula planifican los aprendizajes, sí, y te van a preguntar qué instrumentos o protocolos tienen para planificar. Tenemos institucionalmente un formato, un formulario, una performance que está desde la sede de Quillota hasta la sede de Coyhaique, ¿verdad? Coyhaique, se me estaba olvidando mi segunda tierra, ¿verdad? Coyhaique y Quillota tienen el mismo formato para planificar la asignatura. Por eso la pregunta que hacía nuestra compañera, nuestra colega, ¿cómo hacemos que lo que se enseña en Rancagua también se enseña en Temuco y se enseña en Puerto Montt? No, Puerto Montt no tenemos sede. Entonces, estoy inventando. Se enseña, ¿verdad? Porque la planificación del currículum, ¿verdad?, nos está orientando con los mismos tips para que en esta selección y en estos recursos estemos alineados. Hay un autor que se llama ahí John Biggs. John Biggs nos habla de el alineamiento constructivo. Muy buena pregunta la que está haciendo allí, ¿cierto? Evelyn, ¿podrías volver atrasito al anterior, por favor? Muy bien. En la educación superior hay una pregunta siempre que nos hacen a nosotros. ¿Dónde está la libertad de cátedra si ya está todo definido en el currículum prescrito, ¿verdad? ¿Dónde está? Justamente en toda esta parte que está verde agua, ahí está tu libertad de cátedra, porque allí tú seleccionas, organizas, le das valor. También, y fíjate, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el profesor, el docente, le da el peso específico a los contenidos disciplinares que va a enseñar, porque él es el que sabe cuánto tiempo le va a dedicar a un contenido para trabajar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo medio antiguo a lo mejor, redes y cableados. No sé si existe todavía la asignatura, pues estoy tomando la asignatura, ¿cierto?, de una carrera técnica. Ya me dijo alguien, ya no existe porque ahora están los chips y ya no se hace. Pero ¿cuánto tiempo estoy yo desfasado? Como 10 años. ¿Cuánto tiempo le dedico a ese contenido? Porque yo asigno lo que es relevante como profesor. ¿Cuánto tiempo le asigno en el uso de ese contenido y de esos recursos? ¿Ya? Ahí está la libertad de cátedra. ¿Cómo yo evalúo y qué recursos para el aprendizaje utilizo? Mira, voy a poner un ejemplo. En una asignatura de otra galaxia que me ha tocado estar, hay una asignatura que se llama Memoria Patrimonial de una carrera. Y la memoria, y que es bonita, me gustaría incluso hacer esa asignatura yo. Esa memoria patrimonial contempla una cantidad de horas de salida a terreno, porque ¿cómo vas a saber, a estudiar la memoria patrimonial de esta ciudad, que es una ciudad, monumento, ¿cómo se dice? Histórico. Monumento, pero algo de la humanidad, ¿cómo se llama? Cátedra UNESCO, ¿no? Sí, cátedra UNESCO, pero ¿cómo se llama? La ciudad de Quito es una ciudad que es... Patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. Exacto. Sí. Entonces, la asignatura es, ¿cierto?, memoria patrimonial para conocer todo lo que es en la ciudad de Quito, ¿verdad?, de Ecuador, para conocer todos sus monumentos históricos y su ruta.
Ese ramo es súper bonito porque tienes que conocer las iglesias, tienes que conocer todo lo que te habla desde las calles. Los que han estado en Quito, ¿cierto? Se acordarán cómo está constituida incluso las calles con adoquines, las iglesias, cómo se conservan, ¿verdad? Si no, les invito, vayan a pasear para allá, que se van a llenar de cultura. Y la otra ciudad es Cuenca, que también es una ciudad patrimonial. Entonces, ese ramo se pasa fuera de y el profesor organiza sus tiempos, se va con ellos en campamento, qué sé yo, a Cuenca, se quedan una semana los chiquillos y después vuelven a la universidad. O sea, imagínate usted, nosotros también, las asignaturas como por ejemplo de construcción, que me contaba un compañero, un colega, pasa mucho tiempo en terreno cuando hay que hacer levantamiento, hay que hacer una de las asignaturas que tiene que hacer uso de la estación total, ¿verdad? Y eso es libertad de cátedra, porque el profesor, ¿cómo va a estar haciendo uso de estación total adentro de la sala de clase? Tiene que hacerlo en terreno. Ya, gracias por la pregunta, pero ahí tiene que ver la libertad de cátedra. Usted, y esa pregunta puede salir. Entonces, ¿cómo planifica su docencia el profesor? Él es el que decide cómo hacerlo. Avanzamos a las dos que vienen más, a la próxima, ya lo dijimos. El propósito de la planificación, pues, es bueno que también los jefes de carrera, los secretarios académicos, sepan que es para organizar. Es el propósito. Organizar, ¿cierto? Ya les dije los tres. Primero, seleccionar, organizar y transferir. Son tres palabras claves que tienen que estar en nuestro diccionario. Entonces, el profesor selecciona, organiza y transfiere, o incluso hoy día la palabra transferir ya está media desfasada porque dice construye aprendizaje junto con sus estudiantes. Yo prefiero tomar ese concepto porque estoy hablando de José Jimeno Sacristán y ahí quiero ser fiel. Él usa el concepto de transferir, incluso habla de transposición didáctica. Pero yo hoy día creo que nosotros con nuestros estudiantes ya estamos construyendo conocimiento. Los chiquillos ya traen un background, ¿cierto?, a las asignaturas. Vamos a la próxima, por favor. Aquí viene todo lo que implica la planificación. Mire, yo aquí solamente hacer un tip. La planificación hoy día de nuestros aprendizajes y de nuestras libertades de cátedras tiene que sí o sí hacer un link hacia la sociedad de la información en la que estamos. O sea, y eso se tiene que ver reflejado en los recursos para el aprendizaje. Tiene que ver con cómo los estudiantes y nosotros como docentes nos utilizamos herramientas tecnológicas, ¿ya? No solamente las TIC. Yo recién estaba hablando de la estación total. Es una herramienta tecnológica. Podríamos hacer un listado aquí de nuestras carreras, cuáles serían las herramientas tecnológicas que tenemos. Nómbreme alguna otra, colega, para que hagamos el link con las herramientas tecnológicas que estamos usando de acuerdo a nuestras carreras. Yo voy a nombrar una nomás, los fantomas, ¿verdad? Es otra herramienta que estamos usando, que se está usando en la carrera de enfermería. ¿Qué otras más? Rosana estará por ahí, puede ayudarme. ¿Qué otras herramientas usamos para trabajar en nuestras programaciones, en nuestra planificación? O en nuestras clases. Hola, Rodrigo, sí. Bueno, los fantomas hay pediátricos, hay adultos, tenemos esfingomanómetros de mercurio, glucómetros para tomar la glicemia capilar. Perfecto. Sí. ¿Se escucha bien o no? Sí, muy bien, súper bien. Super. Sí. Sí, eso es súper importante. ¿Por qué? Sí. Porque a la hora de dar cuenta en nuestro proceso de acreditación
tenemos que hablar con propiedad de eso, y yo me ha tocado estar en otras latitudes que a veces se quedan calladas cuando le preguntan, oye, ¿y cómo ustedes qué mecanismo? Porque el evaluador externo pregunta, ¿qué mecanismo, qué dispositivo están utilizando ustedes, por ejemplo, en su planificación para que los estudiantes aprendan? Y ahí tienes que nombrar toda la batería, lo que acaba de presentarnos Rosana. Por ejemplo, en psicopedagogía, ¿qué instrumentos y qué herramientas podemos utilizar en nuestros contextos de planificación y de programación de aprendizaje? Ayúdeme por ahí alguien de psicopedagogía que debía poner, y todos los días cuando ya hacen incluso evaluación, hacen diagnóstico con sus estudiantes, los usan. No hay psicopedagoga, invitados. Señorita Evelyn nos invitó psicopedagoga, ya me di cuenta. Parece que los excluí. Oye, no será, perdón, los evalúan, no los ocupan los test de evaluación psicopedagógica. Sí. Por supuesto, es que yo tengo hija psicopedagoga, por eso sé. Claro. La batería psicopedagógica se llama. Exacto, batería psicopedagógica. Así se llama, batería psicopedagógica. No se olviden, esto es súper importante, aunque sea de perogrullo, ustedes tienen que, estamos hablando justamente en la selección, en la organización que hace el profesor, que hace el docente, y nosotros como jefes de carrera, ustedes como jefes de carrera, tienen que tener conocimiento de eso, porque son dispositivos que utilizan en los procesos de planificación del currículum. Aunque esto suene un poco tecnocrático, pero tenemos que usarlos. En la carrera de ingeniería en logística, ¿quién me ayuda? Yo sé que está por ahí una persona que trabaja en logística. ¿Cuáles serían esos dispositivos que tenemos nosotros para que en nuestra planificación el estudiante aprenda? En ingeniería en logística. Nómbrenme uno nomás, o dos. Jefes de carrera, o secretario académico, secretaría académica. Los software. ¿Cómo se llama alguno de los software que utilizan? Yo he escuchado mucho a los constructores, mis colegas, que hablan del AutoCAD. El AutoCAD, eso para construcción. Muy bien, súper bien. El AutoCAD, es cierto, eso es como una herramienta fundamental. ¿Don Rodrigo? El Microsoft Project. No, exacto, el Microsoft Project, eso es como la herramienta básica. Claro, ¿cierto? Para programar la logística, los tiempos, los plazos, las fechas. Claro, exactamente, eso es súper bien. Eso, compañeros, tienen que tenerlo, ¿cómo se llama? Concientizados, que esos son los dispositivos, esos son los mecanismos con los que tenemos que contar y las herramientas en nuestras carreras para hacer uso en los procesos de aprendizaje. Incluso hasta las herramientas Excel, ¿verdad? Para llevar planillas Excel, para llevar registros, para llevar allí, no sé, estoy pensando en una información aduanera, que hay que llevar ahí muchos sistemas de registro. Ya, avanzamos, por favor, para no nos quedamos allí. Esto recién habíamos hablado, el tema del contexto, súper importante, ¿cierto? Porque si no damos cuenta también de esto, en la planificación, este otro elemento importante, nos están pidiendo hoy día, fíjate como pregunta, es cómo incorporan ustedes en sus procesos de aula, de clases, las temáticas de inclusión, género y diversidad. Pregunto yo a ustedes, ¿cómo está reflejado el tema de inclusión, género y diversidad? Y voy a agregar otro más, interculturalidad, que es un valor que está declarado por nuestra institución.
¿Cómo podríamos tenerlo eso en forma explícita en nuestra planificación? Consulto, pregunto. Queda abierto el micrófono. Y esto es una pregunta clave, ¿eh? Puede verse como una actividad extraprogramática no sexista, por ejemplo, como de reflexión, un espacio de reflexión, Puede como ser. se hace ahora en los liceos, educación no sexista. Exactamente, eso estamos, eso, gracias Jonathan. El tema, justamente lo que acabas de plantear, o sea, hay actividades, hay encuentros de educación no sexista, ya que ese puede ser una, que se vamos a decir, un día viernes al mes, y aquí puede entrar vinculación con el medio incluso, a través de la unidad de vinculación con el medio, se realiza esto, incluso voy a pensar así, ¿no? Tenemos cine, tenemos un viernes de cine o un jueves por la tarde, después del horario, donde los estudiantes van. ¿Cómo más podríamos trabajar la inclusión, diversidad, género e interculturalidad? ¿Qué acciones podríamos generar? Rodrigo, en el caso del área educativa, trabajando a través del lenguaje inclusivo, mencionamos los niños y las niñas, las y los estudiantes en nuestro proceso de planificación y también dentro del lenguaje de aula. Pamela, excelente. Ese, que a los que has dicho tú, y eso ustedes podrían tener constatación, a partir del año 2021-2020, se instaló incluso por reglamento dentro de nuestra institución el hacer uso del lenguaje por nuestros profesores y profesoras, cuando se refiera a los y las estudiantes, eso es sumamente potente, porque el tema del lenguaje hoy día está siendo evaluado en nuestras instituciones, el lenguaje no sexista de nuestros profesores y de nuestras profesoras o de nuestros académicos. Muy bien, ahí hay un punto clave. Incluso en la evaluación, saben ustedes que hay estudios hechos en estos últimos tiempos que para identificar el tema de la inclusión en las evaluaciones, en las pruebas de papel y lápiz, cómo está puesta la instrucción, y la instrucción está puesta solamente desde el punto de vista del sexo masculino. Entonces, en los instructivos de las evaluaciones también tenemos un lenguaje no sexista. Gracias, Pamela. Esas son las cosas que queremos hoy día el par evaluador. Una última acotación. En las últimas bases curriculares de educación media, todo el lenguaje viene para un lenguaje no sexista e inclusivo. Entonces, también tenemos que ir mirando un poco más allá como institución de educación superior. Ya se hizo en educación básica, en educación parvularia, lo último ya fue educación media. Exacto. Ahí esos son los puentes que tenemos que ir estableciendo, los puentes de andamiaje. Fíjate, y aquí voy a poner otro dedo en la llaga, las prácticas tempranas, así le llamamos nosotros, ¿cierto? Las prácticas tempranas debiesen ser un espacio justamente de interculturalidad, un espacio. Cuando les pregunten dónde ven reflejado, en las prácticas tempranas, porque están en el contexto laboral. Y uno de los aspectos clave que nuestros estudiantes están trabajando es justamente el acercamiento hacia la interculturalidad en los territorios. Gracias. Don Rodrigo, sí, otro punto importante ahí, no había podido acceder a mi micrófono, es que también el contexto tiene que ver con nuestro modelo. Nuestro modelo educativo, al enfocarse hacia las competencias, nos obliga de una cierta forma a nosotros, ¿cierto?, como docentes, llevar la realidad al aula. ¿Ya? Nuestro modelo no puede basarse solamente en acciones documentales, sino que tiene que visualizarse a partir de las realidades. Y por eso es un enfoque súper importante conocer el contexto
que estamos abordando en un grupo curso. Ya un ejemplo importante es la diversificación. Yo puedo tener, por ejemplo, 2 o 3 niveles a la par. Por ejemplo, tengo 3 terceros niveles, por dar un ejemplo. Pero esos 3 niveles son totalmente distintos. Y yo debería pensar incluso hasta evaluarlos en forma diferente, conociendo el contexto interno de cada uno de los estudiantes. Es muy bien, excelente. Esa es la bajada absolutamente, lo que tú has señalado, Danisa, súper bien. Muchas gracias. Ya, avanzamos a la próxima, por favor, porque ya vamos en tierra derecha. Eso es lo que acabo de decir en estos momentos, ¿verdad? Cómo estamos creando puentes entre nuestro contexto formativo y el contexto cotidiano, y tendríamos que hablar también allí. Fíjate, el contexto cotidiano, la cotidianidad, justamente es donde nos vamos identificando como institución. Entonces, ya desde fuera nos empiezan a mirar, como bien decía Danisa, mira, esta es una institución inclusiva. Aquí no solamente está en el discurso, sino que se ve, se siente cuando tú llegas allí, ¿verdad? Que la gente puede dar un juicio de valor desde fuera. ¿Por qué? Porque aquí van a participar también empleadores en estos procesos de acreditación, ¿verdad? Que los empleadores vean que el lenguaje de nuestros estudiantes, que la actitud de nuestros estudiantes también está estableciendo un puente entre lo que es el proceso formativo de su carrera con la realidad de la institución donde llega a hacer su práctica temprana o su práctica profesional. Avanzamos más, ¿cierto? A la próxima. Perdón. Sí. Mire, en relación a la inclusión, que tiene que ver con el tema de género también, a lo mejor no es menor el ver evaluar o reflexionar respecto de los uniformes en el área de educación. Nosotros tenemos la carrera técnico en educación diferencial, técnico en párvulo y psicopedagogía. Se puede pensar que solamente ingresan damas, pero no es así. Y tenemos en el uniforme institucional solamente la mirada puesta en las damas y no hemos evaluado el uniforme para los varones, que el otro día tuve algunas conversaciones con los estudiantes de mi área, porque tengo varones, varios. Pero estupendo, un aplauso por eso, porque la educación parvularia es una apuesta, incluso alguna vez lo dije, no me miraron muy bonito cuando dije eso, que lo ideal en la educación parvularia en el futuro es que pudiéramos tener varones que estén también estudiando educación de párvulo, como en los países desarrollados, donde las carreras tienen que tener equiparado tanto la mirada, diríamos, materna como paterna. Entonces allí también tener eso que está planteando Rosa desde el punto de vista del uniforme, aunque eso sea, ¿cómo se llama? No tan relevante para algunos, pero sí en el contexto formativo sí tiene su peso. Y sobre todo en psicopedagogía, en técnico diferencial, que tengo varios estudiantes varones, y se nos complejiza un poco cuando tenemos que asignar cuáles ellos quieren mandar a hacer su uniforme. Entonces, claro, tenemos el uniforme institucional desde femenino, pero no hemos visto qué le vamos a decir a los estudiantes. Generalmente ellos optan por el modelo que ellos estiman conveniente. Fíjate bien, y ahí hay lo que está planteando nuestra compañera de Valdivia, esas son cosas que hay que relevar en los procesos de acreditación, porque se nos olvidan de repente las particularidades, y que tengamos, por ejemplo, lo que está señalando, una persona comprometida allí en su formación, muy bien, y así es que muy relevante consignarlo y plantearlo cuando tengamos también visitas externas. Esto ya ustedes lo conocen, solamente para que lo miren. Pasamos a la próxima, por favor, Patricia, para que ustedes lo tengan, porque este material es tuyo. Igual te dice clarito ahí, ¿verdad? Sáltalo nomás para que es parte del proceso de planificación. Sí, el tema de la inclusión, justamente lo que estaba viendo, los estudiantes con discapacidades, con discapacidad física, ¿verdad? Cómo también están insertos en nuestras carreras, en nuestros procesos
de aprendizaje. Esto es importante, claro, tenerlo, fíjate, el qué, el para qué y el cómo en la intencionalidad de la planificación. Esto es súper relevante para que un jefe de carrera sepa y dé una explicación si le preguntan la intencionalidad que tiene la planificación. La planificación es intencionar en los procesos curriculares. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer seguimiento, monitoreo, control de cómo el currículum está bajando y cómo estamos intencionando, ¿verdad? Qué estrategias también estamos utilizando. Esto es relevante que lo tengan esto igual internalizado. Sigamos a la próxima, por favor. Preguntas claves que hay que responder en los procesos de planificación. Allí las tienen, ¿verdad? ¿Qué capacidades o qué resultados de aprendizaje? ¿Qué estrategias? ¿Qué recursos? ¿Y qué estrategias de evaluación? Entonces, cuando nos pregunten por la planificación, la programación didáctica, ¿verdad? Cuando nos pregunta un par externo, nosotros ya sabemos que tiene que ver con estas dimensiones. Que las preguntas que se hace el docente son sobre cómo hace la bajada hasta llegar a la evaluación. ¿Cómo evaluaré efectivamente a mis estudiantes si han logrado los objetivos, si han logrado los resultados de aprendizaje? ¿Ya? Avanzamos, Patricia, por favor. Y esto tampoco puede quedar solamente en el inconsciente colectivo, sino que esto tiene que estar registrado. Siempre pregunta a veces nuestros docentes, ¿por qué tengo que registrar, por qué tengo que escribirlo planificado si yo ya llevo haciendo años este curso? Porque cada año nuestros estudiantes son distintos. De una cohorte a otra, nuestros estudiantes no son los mismos. Entonces yo tengo que registrarlo, porque tengo que organizarlo, tengo que tener una hoja de ruta, tengo que tener un mapa de proceso de lo que yo voy a tratar con mis estudiantes, y esta planificación la tengo secuenciada en el tiempo, con cantidad de horas que le asigno y con cantidad de sesiones de las 9 semanas, ¿verdad? Tengo mi programación. De tal manera que también cuando entrevistan al estudiante, el estudiante le pregunta, usted al inicio de la carrera, cuando se presenta a la carrera, le entregan una programación de lo que va a ver en el semestre, y los estudiantes ahí contestan sí o no. ¿Qué es eso? Y eso hoy día lo están pidiendo, ¿verdad? Cuando sacan porque no se olviden que se va a seleccionar un grupo de carreras en nuestra institución. Junto con la acreditación institucional se va a seleccionar un grupo de carreras. Y entre el grupo de carreras van a ir estudiantes. Y al estudiante le van a hacer preguntas sobre esto. Entonces, ellos ya tienen que saber que recibieron una programación de las actividades que el profesor va a realizar durante el periodo de clases de esa asignatura. Vamos a la próxima. Y esto último, para cerrar ya, esto no es menor. Y aquí hay una fichita que está en la clase de hoy, que después lo vamos a dejar para que lo demos una miradita, ¿cierto? Abro la palabra antes de pasar a esta. Rosana está con la manito levantada. Tienes la palabra, Rosana. ¿Estás muteada con tu micrófono o se te quedó la manito arriba adelante? No sé. Parece que no, Rodrigo, era algo de los uniformes. Era para decir solamente que en enfermería igual tenemos uniformes unisex, sí. ¿Unisex? Sí, se ven tan lindos. Ya. Eso nomás. Ya, perfecto. Sí. Ya, vamos a esta gestión de la docencia en el currículum. Aquí nos van a sacar un buen rato al pizarrón,
porque nos van a preguntar, primero nos van a preguntar por si la institución cuenta con planes formativos para que los docentes, los profesores se actualicen, ¿verdad? Se formen, se capaciten, y en eso Patricia ya está trabajando, y este fue un trabajo que ya comenzó desde el año pasado, ¿se acuerdan? Con el concurso y participación y ayuda también de ustedes. ¿Ya? Vamos a la próxima, Patricia, por favor. Aquí la vamos a pasar un poquito más rápido porque primero señalar que en la formación de nuestros estudiantes es tremendamente relevante la docencia, porque hoy día tenemos que decir que nuestros estudiantes no solamente se forman en el conocimiento, sino también se forman en la actitud. Y el docente, el profesor, es un modelo, como dice Albert Bandura justamente, es un significativo para el estudiante. Y eso hay que relevarlo, sí. Y esto lo tenemos ya en nuestra institución con los análisis que hemos hecho, ¿se acuerdan anteriormente? Lo que más rescatan nuestros estudiantes y nuestros egresados son los docentes que le han hecho clases, o sea, son ustedes. En la formación técnica no basta el conocimiento y las habilidades, sino que también la actitud. Y yo creo que ese es un tremendo capital que también tiene nuestra institución y que hay que relevarlo, sí o sí. Avanzamos, por favor. Ya, aquí aparece todos estos componentes de la gestión docente. Miren, ¿quién lo podría leer, por favor? Para que nos haga sentido a todos. ¿Quién me ayuda? Te ayudo, Rodrigo. Vamos. Componentes de la gestión docente. Conocimiento y apropiación del currículum de la asignatura. Ámbitos de la gestión de la docencia. Nudos críticos en el desarrollo de la docencia de aula y qué innovar en la docencia. Sí, aquí, gracias Sonia. Fíjate aquí, solamente ya los dos anteriores ya lo hemos señalado bastante, pero es sumamente importante estos dos últimos. Nudos críticos que tengan identificado cuáles son los nudos críticos que tenemos cuando desarrollamos nuestra docencia. Esto es súper relevante. ¿Por qué? Tiene que ver con la mirada crítica de dónde estamos haciendo docencia. Los nudos críticos para desarrollar la docencia, estoy absolutamente seguro que no es lo mismo en Coyhaique el nudo crítico que en San Fernando. Deben haber nudos críticos distintos para el desarrollo de la docencia de aula. Voy a poner un solo nudo crítico, el capital cultural de mis estudiantes. Pues ese es un nudo crítico, porque no todos llegan a nuestra institución con el mismo capital cultural, ¿cierto? No saben, y hablemoslo en negativo, por culpa, no saben nuestros estudiantes incluso hacer un informe cuando llegan, ¿verdad? O hacer un informe ejecutivo, y eso tienen que aprenderlo. Esos son nudos críticos que enfrentamos, y tenemos claros nuestros nudos críticos en el desarrollo de nuestra docencia, sí, porque de ahí partimos, de estos nudos críticos, allí hacemos lo que el plan tiene contemplado como la institución, que se llama, se me fue el nombre del plan que hay para nivelación, o algo así. Nivelación de habilidades. Exactamente, el tema de las habilidades técnicas, tecnológicas, ¿verdad? Y la otra pregunta es que nosotros siempre tenemos que estar pensando con nosotros mismos como la capacidad de autocrítica del profesor. Este también es un componente de la gestión de la docencia. ¿Qué innovar en la docencia? Entonces tiene que ver con la capacidad de autocrítica. Cada uno de nosotros tenemos que estar siempre reflexionando sobre nuestro propio quehacer, nuestro hacer. ¿Qué herramientas, muchas gracias, qué herramientas yo tengo para el aprendizaje? ¿Con qué herramientas estoy trabajando en el aprendizaje? Eso tiene que ver, ¿cierto?, con la capacidad de innovar en la docencia. Y tener ese listado de esa capacidad de autocrítica. Porque no en todo somos top. Hay cosas en las cuales nos faltan esas herramientas.
Ya, y creo que ahí estamos cerrando, Pati, no sé si, ¿cierto? Creo que esa es era la última. No, eso es para su reflexión personal, es lo mismo que está desagregado. Está desagregado acá para que ustedes lo tengan y eso es parte de su trabajo autónomo. ¿Ah? Y ahí aparece desarrolladito todo esto otro que yo les dije, ¿verdad? Esto mismo que está acá. Ah, un punto importante antes que vaya, antes vuelvo un poquitito más, ¿no? Es solamente esto. En el currículum abultado, también nos sacan aquí, nos sacan al pizarrón por esto. Y por eso hicimos y hemos estado siempre revisando que nuestro currículum de la asignatura, de nuestro currículum de la carrera, se logre tratar en los tiempos que está determinado. O sea, de tal manera que no tengamos demasiado contenido, demasiados resultados de aprendizaje en nuestra asignatura. Y ahí hablamos del currículum calibrado. Frente al currículum abultado, deberíamos proponer un currículum calibrado. Porque aquí aparece el otro elemento, que el estudiante, aunque egrese después y saque su título, tiene que seguir formándose y tiene que estudiar, porque en esta época que nacimos, el conocimiento, ¿cierto?, cada vez va siendo más, ¿cómo se llama?, cae en obsolescencia, el conocimiento. Eso, ¿ya? Y si dejamos espacio para la conversación, es lo que dice Gabriela, la actitud ya habíamos hablado, con la palabra, vivir, amenizar la clase, la enseñanza, esto es súper importante, ¿verdad? Que en nuestra clase, igual el chascarro, el chiste, siempre que no sea de doble sentido ni sea sexista, ¿verdad? ¿Cierto? Podemos usar el sentido del humor, es muy importante. ¿Vamos? Hasta ahí yo quería compartirles hoy día parte de nuestra reflexión llevado al plano ya del currículum, pero le quiero pedir a Patricia, antes de la conversación, antes de los 3 minutos que nos quedan para conversar, un poquito más, quiero que podrías mostrar, Pati, por favor, la clase 2 con los materiales que están allí, porque quiero solamente hacerle juicio, como dicen por allá por Concepción, hacerle juicio de los materiales que están allí. Y para que ustedes lo revisen y hagan también, y aquí le vamos a dar un trabajo por sede. Abre nomás, Pati, por favor, la clase 2, para que miremos el material que está allí. ¿Ah? ¿Se ve, cierto? Muy bien. Entonces, en la clase 2 hay un material que dice primero, está lo que las pautas de evaluación. Mire, ¿podrías pinchar, por favor, pauta de evaluación para acreditar IP la CNA? Ya. Eso, ahí nomás, porque no vamos a hacer como hacía esto la recomendación de uno de los profesores en la universidad. Ustedes le van a colocar arriba en las pautas de acreditación institucional para institutos profesionales y centros de formación, van a colocar arriba, ¿cierto?, solo para mayores de 21. Decía el profesor que sus hijos, para hacerlos leer en la clase, en su casa, había libros que él ponía no leer, solo para mayores de 21. Y la curiosidad mata al gato, y sus hijos se leían todos los libros que él quería que leyeran. Entonces este va a ser, junto con el modelo educativo institucional, este es un material básico de lectura, colega. ¿Qué vamos a leer? Avanza un poquito más adelante, por favor. Sigue nomás, yo te voy a decir cuando... Siga nomás, ¿cierto? Te voy a decir que pare, siga nomás. Ahí destacados en amarillo, eso le pueden dar una miradita, pero donde queremos concentrarnos nosotros, porque esto es para los otros de gestión, para el rector, los directores, los que tienen cargo, más de centrales. Nosotros vamos a mirar dónde tenemos que leer nosotros. ¿Ya?
Aquí nomás. Por favor. Suba. Ese título, de aquí para adelante. Docencia de pregrado, área obligatoria para ustedes. ¿Ya? Si quieren leer todo el documento, no hay problema, pueden leerlo completo. Pero aquí esto es donde lo van a interrogar a ustedes por este documento que es lo que la CNA hoy día saca a interrogatorio. Cierra nomás ese documento, por favor, Patricia, es para mostrarlo. Solamente ahí están los criterios y todo. Vamos a ir al otro ahora, ¿no? Vamos al otro que está abajito. La autoevaluación ya ustedes lo hicieron. El que me interesa acá abajito que dice pauta de criterios y nudos críticos. Aquí sí que le pido que hagan un espacio por sede, porque esto le va a ayudar para su proceso para el día que tengamos la simulación, pero también para su informe de trabajo final. Aquí ustedes se juntan en su sede, se toman un té juntos y contestan juntos. Esta pauta está pensada para ustedes. Dice, el siguiente documento es una referencia de apoyo y también pueden modificarlo ustedes si quieren. Si quieren agregar otras cosas. Marquen con una X nudos críticos que se presentan en la sede, esto es en la sede, y prácticas exitosas. Baja para que veamos los criterios, competencias, resultados de aprendizaje, un poco lo mismo que hemos estado revisando, pues sigue bajando nomás, tiempos de clases efectivas, se puede presentar como nudo crítico, ¿verdad? O sea, en el desarrollo y proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto tienen que mapearlo antes, para que no nos pillen calatos, como dicen en el norte, el proceso de acreditación. Ahí nomás, responsabilidades, ¿verdad? Esto institucional. Entonces ustedes van a sacar una radiografía. ¿Dónde están los nudos? ¿Dónde están más nudos críticos? Le van haciendo crucecitas nomás. ¿Y dónde están las prácticas más exitosas? Entonces van a decir, chupaya, los nudos críticos están a nivel institucional. Entonces, si son a nivel de responsabilidades institucionales, tenemos que mandar un mensaje para nuestras autoridades. Mira, esto les corresponde a ustedes y tenemos que solucionarlo. ¿Ya? Estos otros nos corresponde a nosotros. Sigue subiendo. Ahora, devuélvasenos, por favor. Ahí ve los otros aprendizajes. Eso le corresponde a nuestras sedes, ¿verdad? Clima de trabajo en la clase. Si hay problemas, porque en estos momentos los muchachos volvieron más violentos a las clases después de la pandemia. O sea, es un fenómeno. Ustedes habrán dado, está saliendo por la noticia en los colegios, pero también en nuestras instituciones. En la institución que yo estoy ahora prestando servicio, tenemos 2 carreras que ya estamos recién en clase y están con paro. Y una es el lenguaje sexista, una de sus banderas de lucha. Se lo estoy comentando porque es un nudo crítico que tenemos y justo la carrera en la que están en este momento está entrando a proceso de acreditación. Entonces estoy casi por devolverme al IPS. Bueno, broma. Rosana, ¿sigue con la manito arriba o la estás bajando o no la bajaste? Ya, cierra esa, por favor, Pati, vamos a ver la última otra, para que ustedes le den una miradita en la semana 2. Ese es trabajo para ustedes, por lo tanto. Y dice, políticas y mecanismos para la utilización curricular, ¿cierto? Este es súper importante. Esto lo tenemos, ¿cierto?, en nuestro modelo educativo y está también está en el modelo educativo. Cuando le pregunte el padre, esto hay que sabérselo, esto sí que hay que saberlo como el Padre Nuestro, como decía mi mamá. Mira, cuando le pregunten, ustedes no vamos a inventar la pólvora, esto ya está, lo tenemos como documento institucional. Entonces, como está como documento institucional, baja un poquito más, ¿cierto? Allí están, solamente hay que operacionalizarlo. Y esto, como ya es nuestra segunda sesión, vamos en la tercera o cuarta sesión, vamos a empezar a operacionalizar algunas de estas cosas. Ya tenemos evidencias. En la próxima vamos a decir qué evidencias tenemos.
Tenemos una evidencia de operacionalización que al término del segundo semestre, creo que es después de las prácticas Tempranas. tempranas, se entrega una constancia para los estudiantes, ¿verdad? Esa es una evidencia. Entonces aquí te van a sacar al pizarrón cuál es la evidencia que tienen, por ejemplo, para evaluar los planes de estudio. Entonces ustedes van a decir, hay jornadas de evaluación curricular y las actas de esas jornadas son la evidencia. Y eso ya lo vamos a trabajar en la próxima sesión. Cierro ahí, cierra nomás Patricia el material. Entonces quedan con la tarea para la casa, como para decir, la pauta de los nudos críticos, y queda como material de apoyo las políticas y mecanismos en esta segunda, y hay un cuaderno de competencias que solamente está como para que ustedes lo tengan en su biblioteca personal, donde se define competencia, porque te pueden preguntar, oye, ¿cómo se entiende la competencia aquí en la institución? Ustedes van a decir, según nuestro modelo educativo institucional, se define competencia de esta forma. Ahí está definido, no tienen que andar buscando. En el modelo educativo institucional está definida la competencia, y la autora de la definición es la María Eugenia Nordenflix, ¿verdad? Ella es la que acuñó el concepto de competencia en nuestra institución. Ya, nos quedan 10 minutos para cerrar y conversar un poquitito. Cedo la palabra. Pía está con la mano en alto, y puedes cerrar, Patricia, porque nos veamos las caritas ahora. Antes de cederles la palabra, solamente quería comentarles que no olvidar que está abierto el foro aún para que reflexionemos sobre la autoevaluación. Bueno, la autoevaluación sigue abierta, se cierra hoy día a última hora. Tenemos para reflexionar el foro va a estar disponible. Acuérdense que nos comprometimos hasta el miércoles al mediodía, y la pauta de criterios, como se va a trabajar por sede, me la mandan a mi correo, por sede. Por eso les dejé el archivo en Word para que trabajen sobre ella. La descargan y la trabajan. Perfecto, porque esa va a ser nuestro punto de partida para la sesión siguiente, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener la radiografía de cada una de nuestras sedes. Ya, Pía, te damos la palabra. Abran sus cámaras nomás para verle la carita a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, quería, bueno, comentar también y preguntar, ¿cierto? Sería un nudo crítico. Se me vino inmediatamente a la mente que no está resuelto del todo. Yo pienso que a lo mejor está la plataforma, está conversada, pero no contamos con un repositorio del material didáctico que entrega el docente al alumno, si bien en lo concreto, o sea, en la clase, pasa su materia, sus PPT, sus videos, ¿dónde lo aloja? Entonces yo creo que ahí tenemos una gran debilidad, un gran nudo crítico. No tenemos oficializado, digamos, un lugar donde va a estar almacenado todo el material de la asignatura. Y por otra parte, también, y va de la mano, tratando de ordenar los tiempos, ¿cierto? No tenemos un sílabus que nos diga, en esta semana está calendarizada tal evaluación, tal plazo hay para que se suban las notas. Tampoco tenemos estandarizado, por ejemplo, está en el reglamento, se dice que al alumno hay que informar y publicar su nota a los 7 días hábiles, también entregarle la pauta de corrección junto con la rúbrica, pero no está formalizado, no hay un estándar que diga, ya, a ver, por ejemplo, los docentes mándenos a nosotros, a la Secretaría Académica o a los jefes de carrera, a tal fecha, su evaluación para revisarla, con su pauta de evaluación y con su rúbrica, de manera anticipada. Pía, muy bien, usted siempre como estudiante avanzada, ya está haciendo la tarea, así es que eso tiene que
absolutamente lo que has planteado, son nudos críticos y hay que ponerle en la pauta. No tengan miedo, a propósito, no tengan miedo de poner todo encima de la mesa, no escondan nada debajo de la alfombra, porque estamos en confianza entre nosotros y más vale que salga todo acá, echemos, como dicen los, echa fuera, todo echen fuera, de verdad, y dejémoslo, y eso en la próxima sesión justamente vamos a conversar de esto, porque frente a cada nudo crítico nosotros tenemos que pensar frente a la problemática, como dijo, la solucionática. Entonces, gracias Pía, súper bien eso. ¿Algún comentario más sobre la clase de hoy, sobre la conversación de hoy, que quieran profundizar, algún improperio que quieran lanzar? No hay problema. Está abierto el micrófono. Rodrigo, yo agradecerte porque de verdad así como que me queda la sensación de lo real, de lo que va a ocurrir el día que estemos siendo evaluados, es como que nos aclara muchas cosas, muchos aspectos que tenemos que profundizar y estudiar igual, así que agradecida de ti y de tu experiencia. Gracias, no, como dicen, para eso estamos, para ir conversando juntos y haciendo esto y también ir bajando las, ¿cómo se llama esto? También las ansiedades, ¿cierto? Para cuando lleguemos a nuestra primera cita, porque eso va a ser con la, ¿cómo se llama? Con nuestro par evaluador externo, ya no vamos a llegar tan nerviosos, ¿cierto? Vamos a llegar con el chocolate y la flor en la mano y no vamos a tiritar porque ya esa es como una, ¿cómo se llama? Una analogía. ¿Algún comentario más que quedamos para cerrar ya evaluando nuestra clase de lo que fue hoy día? Rodrigo, bueno, agradecerte esta jornada, me pareció muy, muy interesante que nos hayas podido llevar a la práctica, ¿cierto? A la realidad de lo que el proceso va a ser. Y yo recojo el guante y me quedo con la tarea de una serie de información que hay que levantar, por ejemplo, los análisis de las asignaturas críticas, de la tasa de progresión, etcétera. Te comento que nosotros los consejos académicos ahora los vamos a realizar quincenalmente. Entonces, en esos consejos vamos a ir compartiendo esta información que yo pesquise de estas reuniones, ¿ya? Para el análisis con las secretarías de carrera y ellos después con sus jefaturas de carrera. Entonces también voy anotando por mi parte todas estas inquietudes para irlas analizando en el consejo académico también. ¿Ya? Eso, así que gracias. Gracias, muchas gracias. Estamos en la hora, compañeras, compañeros, colegas, y un gusto haber compartido con ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao. Gracias, que estén bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches, que estén bien. Todos. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao.